buenos días, seguimos en nuestra primera edición de nuestro Forbes CFO Talk y ahora vamos a hablar sobre el desafío de ser CFO de una multinacional estando en América Latina, lo cual no es poco, y me acompaña Fabiola, que es la directora regional de finanzas de Toyota para Argentina y para Brasil. Sí, así que hola Flor. ¿Cómo está? Gracias por estar acá. Tenemos CFO de una multinacional japonesa originalmente, para Argentina y para Brasil, y encima en un sector como la automotriz que también como con mucha innovación y mucha novedad. Sí, novedades. Así que contanos si querés un poco y después vamos profundizando en los temas, pero si tuvieras que definir cuáles son tus principales desafíos de liderar las finanzas de una compañía como Toyota, además. En realidad, nosotros nos fuimos transformando en una región. Yo tengo la doble responsabilidad, pero está muy integrado. Hay desafíos, por supuesto que hay desafíos, pero el haberse integrado facilitó también muchas cosas, porque cuando vos tenés que trabajar con compañías que se relacionan, nosotros tenemos un negocio muy estrecho con Toyota de Brasil, a veces cuesta pensar cómo funcionas, o sea, cómo haces para alinear las finanzas con políticas, contexto macroeconómico en un país y en otro que no siempre están alineados o no siempre son iguales. Y hoy, por ejemplo, nosotros tenemos cuestiones de por ejemplo, manejo de caja, o de decisiones de hasta mix de productos o cómo vamos a comercializar. Toyota funciona mucho como red. Si bien yo tengo la responsabilidad de finanzas, estamos muy vinculados con las otras áreas de la compañía y decidimos muchas cosas juntos, comerciales y cuestiones que van a terminar siendo cuestiones que impactan en las decisiones financieras, pero lo empezamos a trabajar mucho antes de que se convierta en una cuestión financiera. Entonces ya sabemos en el contexto en el que estamos qué vamos a poder hacer. Entonces trabajamos sobre lo que sí podemos corregir. Y funcionamos muy regionalmente y muy integrado con el resto de las funciones. Para nosotros, parte de finanzas es producción, parte de finanzas es comercial, parte de finanzas es comercio exterior. Armamos los planes y los revisamos mensualmente sobre las variables que podemos ajustar y que podemos corregir. Eso es un tema que se estuvo charlando mucho acá también, como la persona que ocupa el cargo de CFO no es que está, sentada en su silla y solo mira la caja o el número, sino que participa cada vez más en las decisiones de todas. Yo te diría que en algún momento pudo haber sido así. Yo estoy en finanzas hace muchos años, en Toyota también, y eso fue un gran punto de cambio. Creo que nos lo agudizó o lo reforzó el tema de la pandemia, porque poder trabajar en pandemia cuando las cuestiones cambiaban minuto a minuto y no tenías mucha proyección de lo que iba a pasar al día siguiente, hizo que necesitáramos trabajar así, que alguien fuese un poco el que coordinaba, pero no el que decidía, o sea, decisiones en conjunto, entender la problemática de cada uno de los otros sectores, porque no tiene ningún sentido forzar algo porque lo tenés en un plan cuando después no se va a poder concretar en la realidad por distintas cosas que puedan estar afectándote. Claro, ¿cómo haces para liderar finanzas en un contexto en el que vos tenés la economía argentina con sus bemoles, tenemos un cepo, problemas de dólares quizá, las tasas de interés, la inflación, después tenés a Brasil, que bueno, justo ahora tuvo deflación, pero es otra realidad económica distinta, y además tenemos un contexto global en el que un año tuvimos una pandemia, cuando estábamos saliendo de la pandemia tenemos la guerra en Ucrania y Rusia, que afecta también los precios de energía y un montón de cosas. Hubo también escasez de procesadores, microchips que se usan muchísimo en los autos. ¿Cómo haces para con todo esto manejar una agenda de corto y de largo plazo que, ustedes tienen metas de producción, un horizonte de compañía? Nosotros armamos generalmente las proyecciones, es un poco, también viene de la mano de la cultura de la compañía que somos, ¿no? Siempre se mira muy el mediano largo plazo. Nosotros armamos proyecciones a 5 años, pero como vos dijiste, la realidad nos exige no solo armar proyecciones anuales, que revisamos formalmente 2 veces por año. Además de eso, trabajamos
casi en proyecciones muchas veces semanales, Claro. porque armamos muchos escenarios y esto que por ahí nos pasa de que hoy Brasil tiene un tipo de cambio por ahí un poco más abajo y otra realidad de la macro realidad argentina, a veces fue al revés. Claro. En estos 25 años muchas veces fue al revés. Van como alternando. Y ahí vas jugando con lo que te van permitiendo las variables. Es como te decía antes, nosotros sobre la inflación no podemos tomar ninguna acción. Claro. Sobre una devaluación o un cepo cambiario tampoco. Lo que tratamos de hacer es, pensando siempre en que atrás de todo eso hay un cliente y trabajando dentro, digamos, de lo que nos permite tener un manejo de dos países, que es complejo, pero por otro lado es una sinergia que te permite articular en qué momento va a ser el momento de hacer foco en productos locales, en qué momento va a ser hacer foco en productos que fabrica Brasil, trabajar, por supuesto, en sintonía con los gobiernos, con los sindicatos. Claro. Todo eso se articula todos los días y, digamos, son muchas cosas, pero la comunicación creo que es lo que termina convirtiendo eso en un lenguaje común, a donde después de haber hecho muchas veces lo mismo, porque hemos pasado por contextos por ahí similares o con otras complejidades, pero donde nosotros tampoco tuvimos, la base de Toyota es siempre apunta al producto y por supuesto es una compañía que tiene que responder a su casa matriz con resultados o con, digamos, con un profit. Y para manejar esa situación trabajamos mucho más puertas adentro, tratando de desarrollar proveedores locales en la medida que podamos para que nuestra industria se sustente cada vez más en autopartes locales, Claro. que son procesos de largo proceso. Venimos haciéndolo hace mucho tiempo y le falta un tiempo más. Trabajar en reducciones de costos para poder estar bien parados frente a cualquier coletazo, algo nuevo. Cualquier coletazo no lo vas a poder evitar, pero sí lo vas a poder amortiguar. Claro. Es básicamente ese, no es un secreto, es un secreto viva voz, pero es... No, pero está bien, es un desafío, imagino, interesante. Hablaste de dos temas que me parece que está bueno profundizar. Uno es cómo es el desafío de comunicarle, de contarle a casa matriz todo esto. Digo que es un ejercicio que en tu caso me imagino que debes tener bastante aceitado, pero bueno, mira, justo por ejemplo, no sé si se cuenta todo, pero digo, en los últimos meses también acá tuvimos como algunos vaivenes complicados, pero ¿cómo es el desafío ese de explicarle y además a Japón, que es un país que, bueno, se caracteriza justamente por ser bastante mucho estable? Ellos reciben comunicación oficial, la que llega a Japón, así que nuestra estrategia siempre es tratar de adelantarnos con la información. O sea, si vemos que va a haber alguna noticia que para digamos, lo que están acostumbrados pueda provocar algún cimbronazo, siempre tratamos de adelantarnos, preparar algún reporte muy simple, tratar de hacer reuniones contra horario para que no abran el diario y encuentren una noticia que a veces pueda estar, digamos, no tan clara de cuál es lo que está pasando. Y nosotros siempre tenemos un espejo del responsable local de la función, tenemos un espejo, sobre todo en las áreas críticas como puede ser el área de finanzas, un espejo de un ejecutivo japonés que trabaja a la par nuestra. Son personas que entienden, digamos, suelen ser personas que estuvieron expatriados en otros países y que tienen la sensibilidad de que por ahí el mundo tiene toda esta diversidad y trabajan muy codo a codo con nosotros. Creo que es un buen matching porque nosotros estamos muy preparados para resolver las cuestiones de emergencia. Claro. ¿no? Tenemos muy buenas ideas para lo atamos con alambre. Y ellos eso después lo transforman en una idea de decir, bueno, cuando vuelva a pasar, ¿cómo podemos estar preparados para esta? Claro. Y realmente eso fue haciendo que cada vez sea más fácil la comunicación. Después de 25 años, al principio eran me imagino, prácticamente conversaciones que no llevaban a ningún lado, pero después de muchos años hemos ido, ¿te acordás lo que pasó en tal momento, que hicimos tal cosa? Claro. Y eso nos fue ayudando mucho, pero la voz del japonés local que hace de ventana con la comunicación es muy importante. Perfecto. Y en estos últimos minutos que nos quedan, otro tema que nombraste que me parece que está bueno si quieres profundizar es el tema de la comunicación.
hacia adentro y hacia tu equipo, que me imagino que vos que estás en este rol y en finanzas hace tantos años, debe haber cambiado, ¿no? El tema de cómo quizás se pensaba los financieros más como, bueno, los números, el balance, la caja, y ahora imagino que el soft skills. No, tenemos empatía. bastante diversificados los equipos. Casi te diría que hay hasta psicólogos que asisten. Mirá, claro, por eso. Tenemos, por supuesto, el de los números duros, que es el que cierra la caja y no la abre hasta que no lo convences de que está bien lo que hay que gastar. Pero sí, y además esta integración que yo te mencionaba al principio de la región, al principio fue muy a nivel más arriba o más en la estructura, Claro. en la punta de la pirámide, y eso se fue haciendo una cascada que provocó que hoy realmente muchas veces las cuestiones de alineamientos, por ejemplo, cómo hacemos un mejor uso de la caja regional o dónde pagar qué, Claro. para minimizar por ahí el pagar cruzado o incluso en los business trips hacemos algunas cuestiones de mejora de procesos. Claro. Los hacen los mismos tesoreros combinados. O sea, creo que la comunicación hizo que todos fueran flexibles, que estén dispuestos a escuchar al otro, que no porque siempre se hizo así, es la fórmula que te puede seguir dejando buenos resultados de acá para adelante, y que escuchar eso, integrado con... Nosotros tenemos una gran parte del equipo que es gente muy joven, que se incorporó, que no es gente que entró desde sus primeros inicios laborales a la cultura Toyota, pero que la adoptó y le dio su propia impronta. Y eso también nos enseñó a nosotros a cómo empezar a trabajar la comunicación de un lado en distinto. De hecho, muchas veces hacemos información cruzada. El que maneja proyecciones muchas veces no está en la operación, y tratamos de que ellos se cuenten para que todos entiendan por qué pasan las cosas. Pero no hay nada mejor y no hay mejores resultados que cuando la gente entiende por qué hace lo que le pidieron hacer. El propósito. Tal cual. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también. Y no se vayan porque ya enseguida venimos con la última entrevista del día en nuestro CFO Talk.